Buen día, muchachos. Continuando con el capítulo de exploración de región precordial, vamos a hablar hoy de lo que es la semiología de los soplos, que es un tema bastante interesante, y de ahí pasaremos a lo que son las valvulopatías y las cardiopatías congénitas. Al fondo, uno de mis grupos favoritos durante el 2016-2017, el grupo 1. Un grupo que se caracterizó por su iniciativa, un grupo muy proactivo, recuerdo perfectamente. Ahí en la foto, o sea, en el centro, me alcanzo a ver yo rodeado de bellezas, porque era un grupo también que se caracterizó porque había alumnas muy bonitas, igual que en los grupos donde están ustedes, y me llena de gratos recuerdos el contemplar esta foto y pues tenerla en uno de estos videos que invariablemente con el paso del tiempo, con los años, pues de alguna manera nostálgica o triste, nos recordará esta época de contingencia por el COVID. Bien, un abrazo, muchachos del grupo 1, que tuve la suerte de darles la clase de propedéutica entre el 2016 y el 2017. Varios de ellos fueron instructores de propedéutica, excelentes instructores, y bueno, espero que estén desarrollándose actualmente ya para iniciar su internado y que lo logren y lo hagan de la manera más satisfactoria y más productiva posible. Bien, empezamos. Los soplos. Los soplos son ruidos producidos por la sangre al pasar de manera turbulenta a través de orificios o espacios reducidos, o bien al refluir o al pasar de un espacio reducido a otro demasiado amplio. Vamos a ver ahorita cómo, desde el punto de vista etiológico, los soplos pueden ser causados por diferentes situaciones, diferentes circunstancias, pero siempre el motivo será el cambio de patrón de flujo de laminar a turbulento. Aquí en la figura podemos apreciar la diferencia entre un patrón de flujo y el otro. Como pueden ver en la figura de arriba, esto es un flujo laminar. ¿Okay? Esto es un flujo laminar. Las corrientes van en el mismo sentido, paralelas entre sí, sin chocar unas con otras, y por lo tanto fluyen de una manera silenciosa. Pero si encuentran algún obstáculo, por ejemplo una irregularidad, vamos a poner un ejemplo, una irregular en el endotelio, o bien un espacio amplio en el vaso sanguíneo, entonces esto hará que las corrientes choquen entre sí, y al chocar entre sí nos formarán turbulencia. Lo mismo aquí. En el caso de un aneurisma arterial, por ejemplo, este ensanchamiento haría que las corrientes rebotaran en las paredes y formaran turbulencia. Esto de acá es el flujo turbulento. Es el momento en que las corrientes dejan de ser paralelas entre sí y por lo tanto dejan de ser silenciosas. ¿Okay? El flujo laminar es el flujo silencioso, el flujo turbulento es el que nos genera ruidos, y tratándose de auscultación de región precordial, pues entonces esto es lo que nos dará a nosotros los soplos. Los soplos cardíacos. Estamos hablando de causas, y las causas pueden ser las siguientes. Imagínense ustedes que esta es la válvula tricúspide, esta es la válvula mitral, esta es la válvula tricúspide, esta es la válvula pulmonar, esta es la válvula mitral, esta es la válvula aórtica, y esta es la llegada de la sangre a través del torrente venoso a ellos. ¿Cuáles pueden ser las causas de los soplos? Número 1, le voy a dar un clic y van a ver ustedes como una de las causas puede ser el aumento de la velocidad. Vean la velocidad a la que pasó la sangre, ¿sí?, del lado izquierdo en comparación con el lado derecho. Es claro que, lo voy a poner nuevamente,
del lado izquierdo pasa más rápido. Al pasar más rápido, ese aumento de la velocidad puede generar turbulencia y darnos un soplo. Otra causa puede ser el hecho de que la sangre pase por válvulas estrechas. Vean ustedes, ya hablamos, ¿sí?, de estrechamiento de válvulas, que fue en el anterior capítulo. Recuerdan cuando hablamos de estenosis valvulares por esclerosis de las mismas. Entonces, al pasar la sangre por una válvula estrecha, nos va a generar turbulencia, nos va a generar un soplo. Otra es lo que mencionábamos en la lámina anterior, el pasaje de la sangre por cavidades o vasos dilatados. Si está demasiado amplio, forma turbulencia y nos va a formar un soplo. Otro es por derivaciones, por conexiones anómalas. Esto va mucho de la mano con las malformaciones congénitas, con las cardiopatías congénitas, como son la comunicación interauricular y la comunicación o la persistencia del conducto arterioso. Bueno, aquí vemos nuevamente lo que es la dilatación. Fíjense bien, vamos a hablar en su momento de lo que es el conducto arterioso. Fíjense cómo se va a formar aquí una comunicación entre lo que es la arteria aorta y la arteria pulmonar, y la sangre va a pasar por ahí. Y acá pasa de aurícula izquierda a aurícula derecha, o pudiera ser de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho o viceversa. Es decir, el hecho de que haya comunicaciones anómalas, que generalmente son comunicaciones estrechas, produce turbulencia, y eso nos genera soplos, como es el caso, repito, de las comunicaciones interauriculares, comunicaciones interventriculares, o bien las persistencias del conducto arterioso, que probablemente no lo vieron en embriología, pero vamos a dar una explicación cuando lleguemos a tocar ese tema. Otra causa de formación de turbulencia y soplo es la regurgitación, es decir, el reflujo. Vean ustedes, la sangre pasa, pero por algún motivo se regresa. Y al regresarse va a chocar con la sangre que está tratando de pasar, y ese choque de corrientes nos va a generar también turbulencia, nos va a generar un soplo, la regurgitación o reflujo. O bien puede ser la coincidencia de dos o más de estas alteraciones. Entonces, desde el punto de vista de sus causas, los soplos pueden originarse por cualquiera de estas anomalías que estamos señalando aquí. Ahora bien, la etiología. Ya hablando desde el punto de vista clínico, la etiología de los soplos puede ser de tres tipos. Pueden ser orgánicos, pueden ser funcionales o pueden ser anorgánicos. Hablando de etiología, acuérdense que estamos hablando de semiología de los soplos. Los soplos orgánicos son siempre, invariablemente siempre, por problemas valvulares, ya sea por estenosis, de la cual ya hablamos. La válvula no se abre lo suficientemente para que pase la sangre de manera laminar y genera turbulencia. Y el otro tipo de soplo orgánico o de etiología orgánica es la insuficiencia. Cuando decimos que una válvula está insuficiente, cuando no se cierra adecuadamente o cuando se prolapsa de tal forma que permite el reflujo. Una válvula insuficiente es una válvula que, independientemente del motivo, permite el reflujo, y si permite el reflujo va a generar turbulencia. Entonces, desde el punto de vista etiológico, tenemos los soplos orgánicos, que siempre son por daño valvular, que son o por estenosis o por insuficiencia. Los funcionales. En los funcionales hay daño cardíaco, hay alteración a nivel del corazón, pero no en las válvulas. Aquí podemos encontrar la distensión de los anillos fibrosos,
Y podemos encontrar malformaciones congénitas como son la comunicación interventricular o la persistencia del conducto arterioso. Es decir, dentro de los soplos funcionales podemos encontrar aquellos que, acorde con lo que vimos en la lámina anterior, que es esta, se debe a la derivación por conexiones anómalas, ya sea comunicación interauricular, ya sea comunicación interventricular, ¿sí? Una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, o la persistencia del conducto arterioso, que es un conducto que antes del nacimiento comunica a la arteria aorta a nivel del callado con la arteria pulmonar, para que la arteria pulmonar derive sangre a la arteria aorta. En ese momento la arteria pulmonar lleva sangre oxigenada antes del nacimiento, y además la arteria pulmonar tiene una presión muy alta. Entonces ese conducto arterioso, su función es pasar sangre oxigenada a la arteria aorta por un lado, y por otro lado desahogar la presión tan alta que tiene esa arteria pulmonar antes del nacimiento. Recuerden que los pulmones son sólidos antes de que nosotros pues lleguemos a este mundo. Y de esta manera, a través del conducto arterioso, la sangre va a pasar de arteria pulmonar a arteria aorta, disminuyendo su presión y por otro lado aumentando el nivel de oxígeno de la sangre. Entonces, cuando se da cualquiera de estas tres malformaciones, que haya una comunicación interauricular o interventricular, o una persistencia del conducto arterioso, el cual debe cerrarse después del nacimiento, si persiste, eso nos va a generar problemas en un futuro. Y de entrada, pues cuando el pediatra le hace la revisión al niño, se encuentra un soplo bastante escandaloso, un soplo bastante evidente en el precordio del bebé, que es difícil que alguien con experiencia, como lo es un pediatra, pueda confundirse y no pueda identificar que es un soplo de un conducto arterioso persistente. Bien, entonces las malformaciones congénitas, volvemos, son las que nos pueden causar soplos funcionales. Pero decíamos también la distensión de los anillos fibrosos. Yo no sé si ustedes recuerden que los anillos fibrosos son bandas de tejido conectivo denso que están alrededor de las cúspides de las válvulas. Vamos a suponer que esta sea una válvula, vamos a suponer que sea la válvula, no sé, la válvula aórtica. Bueno, este es el anillo fibroso, es tejido conectivo denso, y ahí nacen las tres cúspides. Y estas tres cúspides deben de cerrar herméticamente para evitar el reflujo. ¿Ok? Pero cuando hay dilataciones cardíacas, por ejemplo, cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo cual es frecuente en diferentes cardiopatías que aumentan la precarga del ventrículo izquierdo, cuando hay hipertrofia de ese ventrículo izquierdo, estos anillos fibrosos se distienden y se hacen más anchos. Al distenderse el anillo fibroso, al hacerse más ancho, nótese la diferencia entre el diámetro de este anillo fibroso y el diámetro de este. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que las valvas, que no van a crecer de tamaño, sino que van a seguir del mismo tamaño, sencillamente no se van a cerrar. Y no porque las válvulas, no porque las valvas de esta arteria que dijimos, pusimos de ejemplo aórtica, estén enfermas. Las valvas están sanas, se abren y se cierran en su momento, pero dejan todo este espacio que ven ustedes aquí. Después de cerrarse, dejan todo este espacio abierto para que por ahí refluya la sangre. Pero no es culpa de ellas, es culpa de que a causa de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el anillo fibroso
se distendió, y esto puede suceder con cualquiera de las 4 válvulas. Aquí tenemos nosotros un problema de va a haber un reflujo, pero no va a ser un reflujo por insuficiencia. La válvula está trabajando bien. El problema es que anatómicamente ya el anillo fibroso no le permite cumplir con su cometido, y entonces ya no es un soplo orgánico, porque no es por una deficiencia valvular, sino por una deficiencia del esqueleto cardíaco, del cual forma parte el anillo fibroso, que se encuentra distendido. Entonces, resumiendo, los soplos funcionales son aquellos en los cuales hay un problema cardíaco, pero el problema es extravalvular. Las válvulas están sanas, las válvulas están abriéndose y cerrándose adecuadamente en su momento, pero ya sea por alguna comunicación anormal, congénita, o ya sea por la distensión del anillo fibroso o de alguno de los anillos fibrosos, como estamos viendo aquí, como estamos mirando aquí, permiten el reflujo. ¿Okay? Los soplos funcionales, en su gran mayoría, son por reflujo. Un reflujo que no es debido a una insuficiencia, insisto. Y en tercer lugar, dentro de la etiología, tenemos los anorgánicos. Los soplos anorgánicos son aquellos en donde no hay cardiopatía, pero hay soplo. Y el soplo se deriva de otras causas. Perdón, me tomé un trago de ¿qué creen? De Coca Light. Bien, los soplos anorgánicos pueden derivarse de otras causas, o siempre se derivan de otra causa. Por ejemplo, hay soplos llamados soplos inocentes, que son muy frecuentes en los niños. Y una característica, los soplos inocentes siempre son sistólicos, siempre. Un soplo diastólico siempre será patológico. Esto ténganlo bien en mente. Un soplo diastólico siempre es patológico. Los soplos sistólicos pueden serlo o no. Es decir, no estoy diciendo que todos los sistólicos son normales, pero sí estoy diciendo que los soplos inocentes, los soplos, que se están dando, ahorita lo vamos a ver, más que nada por cuestiones hemodinámicas, siempre son sistólicos. Aquí podemos tener los soplos causados por la fiebre, por el ejercicio, ¿sí? Podemos tener los soplos causados por el aumento de la velocidad de la sangre. Y son soplos que típicamente cuando cambias de posición al paciente tienden a desaparecer. Puede ser un soplo que tú lo escuchas cuando está el paciente sentado, y cuando le pides que se ponga en decúbito supino, esto es boca arriba, el soplo desaparece. ¿Sí? Son soplos inocentes. Otro tipo de soplos anorgánicos es por defectos anatómicos en el tórax, por tener un tórax anormal. ¿Recuerdan ustedes el tórax en golpe de hacha? ¿Recuerdan ustedes el tórax infundibiliforme? Bien, son tórax que ustedes recordarán tienen el esternón hundido, tienen una depresión anatómica en la región del esternón, y en su momento lo comentamos, ese esternón puede comprimir al corazón, y al comprimirlo puede generar que el flujo de patrón laminar se convierta en un flujo de patrón turbulento y darnos un soplo, pero no porque el corazón tenga un problema orgánico, sino porque la compresión que está generando el esternón sobre él, pues hace que cambie el patrón de flujo de la sangre y genera el soplo. Pero es un soplo anorgánico porque aquí no hay defecto cardíaco, ¿sí? No hay delito que perseguir con el corazón,
sino más bien con un tórax que por su anormalidad comprime el corazón y eso genera el soplo. Y tenemos otros soplos también anorgánicos que por lo regular también son, todos estos son sistólicos, ¿no? Todos los anorgánicos son sistólicos, no nada más los inocentes. Tenemos soplos por anemias, es obvio. ¿Cómo se encuentra la sangre? Pregunto, no me van a poder contestar, pero ¿cómo se encuentra la sangre cuando hay una anemia? ¿Se encuentra, hay una hemoconcentración o hay una hemodilución? La respuesta es, hay una hemodilución. Es decir, durante las anemias, la disminución de la concentración de hemoglobina o la disminución de eritrocitos, pues nos va a generar por lo regular una hemodilución. Y entre más delgada sea la sangre, entre menos viscosa sea la sangre, a mayor velocidad circulará. Entonces, durante las anemias hay un aumento en la velocidad de la circulación sanguínea y eso nos puede generar en un momento dado turbulencia. Ya no se diga durante el embarazo, que durante el embarazo pues aumenta hasta en un 40%, escúchenme bien, durante el embarazo aumenta hasta en un 40% el volumen plasmático. Pero fíjense lo que estoy diciendo, el volumen plasmático. Es decir, una mujer embarazada ya durante el tercer trimestre puede aumentar hasta en un 40% la cantidad de plasma que maneja, pero no aumenta el recuento de elementos figurados, es decir, no aumenta la cantidad de leucocitos, ni de eritrocitos, ni de plaquetas. Estos no aumentan, aumenta únicamente el plasma. Entonces esto hace que la sangre esté todavía más hemodiluida, y al estar todavía más hemodiluida, pues entonces va también a circular a mayor velocidad y nos puede generar también un soplo anorgánico. Bien, esto es en lo que se refiere a la etiología de los soplos. ¿Okay? Vamos con el siguiente. El tipo de soplos. El tipo de soplo se refiere a las características o el mecanismo, podemos ponerle tipo o mecanismo de formación del soplo. Hay soplos pasivos, hay soplos eyectivos y hay soplos de reflujo. Voy a iniciar con los dos últimos porque son los más sencillos de comprender. ¿Cuáles son los soplos eyectivos? Bueno, pues los soplos eyectivos son aquellos que se dan cuando las paredes del corazón se contraen, es decir, los soplos de tipo eyectivo se dan por contracción, ya sea por contracción ventricular o contracción auricular. Pero siempre estos soplos eyectivos serán porque la sangre recibe un impulso, recibe una compresión y es arrojada, es arrojada en el sentido correcto, es decir, ya sea de aurículas a ventrículos o de ventrículos a grandes vasos, pero por lo general es arrojada a través de una válvula estenosada. Y como ya fuimos bastante claros cuando hablamos de esclerosis y estenosis valvulares, ustedes comprenderán que si la sangre es comprimida contra una válvula estenosada, contra un orificio pequeño, entonces va a formar turbulencia y nos va a dar un soplo que se le llama eyectivo, porque se da durante la etapa de eyección o durante la etapa de contracción de las paredes de la cavidad correspondiente. Esos son los soplos eyectivos. Se dan por contracción, ya sea de un ventrículo o de una aurícula, a través de una válvula estenosada. Tenemos los soplos de reflujo.
los soplos de reflujo, estos soplos de reflujo se da en insuficiencias valvulares. Es decir, los soplos de reflujo se dan cuando por algún motivo, ¿sí?, por algún motivo la sangre refluye, ¿sí?, refluye ya sea durante la sístole o la diástole, ¿sí?, la sangre refluye de ventrículos a aurículas. Esto, si se ponen ustedes a pensar un poquito, un reflujo de ventrículos a aurículas tendría que ser durante la sístole ventricular, o bien un reflujo de grandes vasos hacia ventrículos. Esto necesariamente tendría que ser durante la diástole. ¿Ok? En cualquiera de los casos, casi siempre es por insuficiencias valvulares. También se puede dar que haya reflujo no por insuficiencias valvulares, sino por lo que comentábamos, por anillos fibrosos distendidos, en cuyo caso, bueno, seguirán siendo de reflujo, nada más que ya no serán por insuficiencias valvulares, sino serán pues de etiología funcional, serán por distensión del anillo fibroso, pero el mecanismo pues básicamente es el mismo. La sangre se regresa de ventrículos a aurículas. En el momento que se contraen los ventrículos, la sangre debe pasar de ventrículos a grandes vasos. Pero si hay una deficiencia valvular o una deficiencia en el anillo fibroso, puede ser que al contraerse el ventrículo regrese sangre hacia la aurícula de la cual la recibió, y entonces vamos a tener un reflujo, ¿sí? Vamos a tener un mecanismo de reflujo. O bien en las insuficiencias valvulares o en los ensanchamientos de anillos fibrosos a nivel de válvulas semilunares, puede suceder que la sangre, cuando se regresa para cerrar estas válvulas, para dar inicio a la diástole, puede ser que las válvulas por algún motivo no se cierren bien, y entonces nos va a generar también reflujo, un reflujo que va a ir de ventrículos a grandes vasos. Bien, estos son dos mecanismos generalmente patológicos, ¿sí?, de generación de soplos, es decir, son dos mecanismos de formación de soplos. El otro lo dejé al final intencionalmente porque estos soplos pasivos se dan cuando no hay actividad contráctil ni tampoco hay actividad eléctrica en el corazón. Y si ustedes recuerdan el ciclo cardíaco, hay unas fracciones de segundo en las cuales no hay actividad eléctrica ni en aurículas ni en ventrículos, ¿sí? Hay alrededor de 4 o 5 décimas de segundo en las cuales no hay actividad eléctrica en ninguna pared cardíaca, por lo tanto no se están contrayendo, y esto es durante las etapas de llenado rápido y de llenado lento. Si tenemos nosotros un corazón sano, la sangre va a pasar en la diástole durante las fases de llenado rápido y llenado lento con un flujo laminar de aurículas a ventrículos y no habrá ningún ruido. Es decir, la diástole será silenciosa porque el patrón de flujo sigue siendo laminar. Pero si tenemos una estenosis mitral o tricuspidia, ustedes tendrán que analizar si hay una estenosis mitral o tricuspidia en donde una válvula, vamos a suponer que esta es una válvula cerrada. Ok, aquí está la aurícula, aquí está el ventrículo, vamos a suponer que esta sea la válvula mitral.
Esta es una válvula cerrada. Durante la fase de llenado ventricular rápido, la válvula se debe abrir por completo de tal forma que permita el paso de la sangre del auricular al ventrículo y que pase la sangre con un flujo laminar, sin que haya actividad eléctrica ni contráctil en ninguna de las paredes del corazón. El marcapasos que está aquí está ahorita repolarizándose, está ahorita reexcitándose, está en una etapa batmotrópica. Recuerden las etapas de repolarización del corazón, de los nodos cardíacos. Entonces, aunque no hay actividad eléctrica, pues sucede la fase de llenado ventricular rápido, la sangre empieza a pasar con flujo laminar y no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede o qué sucedería si la válvula mitral o la válvula tricúspide no se abre completamente? ¿Qué sucedería si la válvula mitral o la válvula tricúspide se abre solo parcialmente? Esto es todo lo que se puede abrir. Vean ustedes el orificio aquí y vean ustedes el orificio acá. Obviamente por aquí, durante la etapa de llenado ventricular rápido y llenado ventricular lento, la sangre va a pasar, pero va a pasar generándonos turbulencia. Y eso le decimos nosotros que es un soplo pasivo, porque no hay actividad eléctrica ni contráctil, pero sí hay actividad hemodinámica, hay flujo de sangre, un flujo de sangre que debiese ser laminar y silencioso, pero que dada la estenosis y la falta de apertura completa de una válvula enferma, una válvula estenosada, específicamente una válvula auriculoventricular, va a cambiar el patrón de flujo de laminar a turbulento. Y esto nos da un soplo pasivo, y la única entidad que nos da a nosotros soplos pasivos son la estenosis mitral o la estenosis tricuspida, de las cuales vamos a hablar ampliamente cuando toquemos el tema de valvulopatías. Entonces, dentro de la asamblea de los soplos, número 1, causas; número 2, etiología; número 3, tipo o mecanismo de formación. Número 4, temporalidad. La temporalidad se refiere a que tenemos nosotros que identificar en qué momento del ciclo cardíaco se genera el soplo. Y por supuesto, para poder nosotros identificar en qué momento del ciclo cardíaco se genera, pues tenemos nosotros también que determinar si se va a generar durante la sístole o la diástole, y entonces tenemos que identificar con claridad el primero y el segundo ruido. ¿Ok? Una vez que identificamos el primero y segundo ruido, entonces nos fijamos, ¿sí?, auditivamente hablando, auscultatoriamente hablando, nos fijamos si el soplo está entre el primero y el segundo ruido o entre el segundo y el primero. Si está entre el primero y el segundo, será sistólico; si está entre el segundo y el primero, será diastólico, que ya como estudiantes, como internos o como pasantes o como residentes de primer año de medicina interna de cardiología, ya es suficiente con que ustedes puedan identificar si es sistólico o es diastólico. ¿Ok? Como lo dice aquí, la temporalidad: o son sistólicos porque están entre R1 y R2, o son diastólicos porque están entre R2 y R1. Pero ya conforme educan el oído, sobre todo si van a hacer la especialidad de medicina interna, o van a hacer cardiología, o van a hacer medicina crítica, o van a hacer anestesiología, tienen que educar su oído de tal manera que puedan determinar si son proto, que significa inicio; si son meso, que significa en el centro; si son tele, que significa al final, aquí me fui de paso; o si son holo,
o pan, que significa durante toda la etapa. Holo o pan significa durante toda la etapa. Y a este prefijo de proto, meso, tele o pan tendrán que ponerle si es sistólico o diastólico. Acá también lo dice: proto, meso, tele, holo, y acá le pongo yo pan, diastólicos o sistólicos. ¿Sí? Si ustedes dicen es un soplo protodiastólico, es un soplo telediastólico, es un soplo mesosistólico, es un soplo holosistólico, están describiendo con mucha precisión la temporalidad de ese soplo. Y los vamos a escuchar, muchachos. Yo estoy seguro que no para este examen, descansen un poquito, no para este examen, sino para el siguiente, cuando hablemos ya de valvulopatías de manera particular, vamos a escuchar los diferentes soplos y se van a dar cuenta que algunos son proto, otros son meso, otros son tele y otros son holo. Y educando el oído, y si nos dedicamos a eso principalmente, pues podemos identificar en qué momento de la sístole o la diástole se producen. Temporalidad. Bien, hasta aquí dejamos este video. En unos momentos más seguimos con el segundo y último sobre semiología de los soplos.